José de Arimatea pide a Pilato el cuerpo de Jesús. Apenas se restableció un poco la tranquilidad en la ciudad, cuando el Gran Consejo de los Judíos envió a pedir a Pilato que mandara romper las piernas a los crucificados, para que no estuvieran en la cruz el sábado. Pilato dio las órdenes necesarias. Enseguida, José de Arimatea vino a verlo. Había sabido de la muerte de Jesús y formó con Nicodemo el proyecto de enterrarlo en una sepultura nueva que había mandado construir a poca distancia del Calvario. Halló a Pilato inquieto y agitado. Le pidió que le diese el cuerpo de Jesús, el rey de los judíos, para enterrarlo. Pilato se extrañó que un hombre tan notable pidiese con tanta insistencia el permiso de rendir los últimos honores al que había hecho morir tan ignominiosamente. Mandó llamar al centurión Abenadar, que había vuelto después de haber conversado con los discípulos escondidos en las cavernas, y le preguntó si el rey de los judíos había muerto ya. Abenadar le contó la muerte del Salvador, sus últimas palabras y su último grito, el temblor de la tierra y la roca abierta por el terremoto. Pilato pareció extrañar solo que Jesús hubiera muerto tan pronto, porque ordinariamente los crucificados vivían más tiempo, pero interiormente estaba lleno de angustia y de terror por la coincidencia de esas señales con la muerte de Jesús. Tal vez quiso hacerse perdonar su crueldad, dando a José de Arimatea la orden de librar el cuerpo de Jesús. También tuvo satisfacción en dar esa bofetada a los príncipes de los sacerdotes, que hubiesen visto con gusto a Jesús enterrado sin honor entre dos ladrones. Envió un agente al Calvario para ejecutar sus órdenes. Creo que fue Abenadar, pues lo vi asistir al descendimiento de la cruz. José de Arimatea, al salir de casa de Pilato, fue en busca de Nicodemo, que lo esperaba en casa de una mujer de sanos instintos. Esta casa estaba situada en una calle ancha, cerca de la callejuela donde nuestro Señor fue tan cruelmente ultrajado al principio del camino de la cruz. Esta mujer vendía hierbas aromáticas y Nicodemo le había comprado lo que era necesario para embalsamar el cuerpo de Jesús. José fue a comprar una rica sábana. Sus criados tomaron en un portal, cerca de la casa de Nicodemo, escaleras, martillos, clavos, jarros llenos de agua, esponjas, y pusieron los más pequeños de estos objetos sobre unas angarillas, semejantes a aquellas en que los discípulos de Juan Bautista pusieron su cuerpo cuando lo sacaron de la fortaleza de Maqueronte. Abertura del costado de Jesús. Muerte de los ladrones. Mientras tanto, el silencio y el duelo reinaban sobre el Gólgota. El pueblo, atemorizado, se había dispersado. María, Juan, Magdalena, María hija de Cleofás y Salomé estaban de pie o sentados frente a la cruz, con la cabeza cubierta y llorando. Algunos soldados estaban recostados sobre el terraplén que rodeaba la llanura. Casio, a caballo, iba de un lado a otro. El cielo estaba oscuro y la naturaleza parecía enlutada. Pronto llegaron 6 alguaciles con escaleras, azadas, cuerdas y barras de hierro para romper las piernas a los crucificados. Cuando se acercaron a la cruz, los amigos de Jesús se apartaron un poco, y la Virgen Santísima temía que ultrajasen aún el cuerpo de su Hijo. Aplicaron sus escaleras a la cruz
para asegurarse de que Jesús estaba muerto. Habiendo visto que el cuerpo estaba frío y rígido, lo dejaron y subieron a las cruces de los ladrones. 2 alguaciles les rompieron los brazos por encima y por debajo de los codos con sus martillos, y otro les rompió las piernas y los muslos. Gesmas daba gritos horribles, y le pegaron 3 golpes sobre el pecho para acabarlo de matar. Dimas dio un gemido y murió. Fue el primero de los mortales que volvió a ver a su Redentor. Desataron las cuerdas y dejaron caer los cuerpos al suelo. Los arrastraron hacia el bajo que había entre el Calvario y las murallas de la ciudad, y allí los enterraron. Los verdugos dudaban todavía de la muerte de Jesús y el modo horrible con que habían quebrado los miembros de los ladrones hacía temblar a las santas mujeres por el cuerpo del Salvador. Mas el oficial inferior, Casio, hombre de 25 años, muy activo y atropellado, cuya vista endeble y cuyos ojos bizcos excitaban la mofa de sus compañeros, recibió una inspiración súbita. La ferocidad bárbara de los verdugos, las angustias de las santas mujeres y el ardor grande que excitó en él la divina gracia le hicieron cumplir una profecía. Empuñó su lanza y dirigió su caballo hacia la elevación donde estaba la cruz. Se paró entre la cruz del buen ladrón y la de Jesús, y tomando su lanza con ambas manos, la clavó con tanta fuerza en el costado derecho del Señor que la punta atravesó el corazón, un poco más abajo del pulmón izquierdo. Cuando la retiró, salió de la herida una cantidad de sangre y agua que llenó su cara como un baño de salvación y de gracia. Se apeó, se arrodilló, se dio golpes de pecho y confesó a Jesús en alta voz. La Virgen Santísima y sus amigas, cuyos ojos estaban siempre fijos sobre Jesús, vieron con inquietud la acción de este hombre y se precipitaron hacia la cruz dando gritos. María cayó en los brazos de las santas mujeres, como si la lanza hubiese atravesado su propio corazón, mientras que Casio, de rodillas, alababa a Dios, pues los ojos de su cuerpo y de su alma se habían curado y abierto a la luz. Todos estaban conmovidos profundamente a la vista de la sangre del Salvador que había corrido en un hoyo de la peña, al pie de la cruz. Casio, María, las santas mujeres y Juan recogieron la sangre y el agua en frascos y limpiaron el suelo con paños. Casio, que había recobrado toda la plenitud de su vista, estaba en humilde contemplación. Los soldados, sorprendidos del milagro que se había operado en él, se hincaron de rodillas dándose golpes de pecho y confesaron a Jesús. Casio, bautizado con el nombre de Longinos, predicó la fe como diácono y llevó siempre sangre de Jesús sobre sí. Se había secado y se halló en su sepulcro en Italia, en una ciudad a poca distancia del sitio donde vivió Santa Clara. Hay un lago con una isla cerca de esta ciudad. El cuerpo de Longinos debe haber sido transportado a ella. Los alguaciles que mientras tanto habían recibido orden de Pilato de no tocar el cuerpo de Jesús, no volvieron. Todo esto pasó cerca de la cruz, un poco después de las 4, mientras José de Arimatea y Nicodemo buscaban lo que era necesario para la sepultura de Jesús. Pero los criados de José, habiendo venido a limpiar el sepulcro, anunciaron a los amigos de Jesús que su amo iba a quitar el cuerpo para ponerlo en un sepulcro nuevo. Entonces Juan volvió a la ciudad con las santas mujeres para que María pudiera reparar un poco sus fuerzas y también para llevar algunas cosas necesarias para el entierro.
La Virgen Santísima tenía una pequeña habitación en los edificios contiguos al cenáculo. No entraron por la puerta más inmediata al Calvario, porque estaba cerrada y guardada al interior por los soldados que los fariseos habían puesto, sino que entraron por la puerta meridional que conduce a Belén.